Amigo, amiga, si estás en una competición por ser el más hipócrita de la sala y tu oponente es Miguel Tellado, vas a tener un auténtico problema, porque te lo garantizo ya desde este mismo momento que has perdido, estás jodido, vas a perder, pero de manera estrepitosa. ¿Por qué lo digo? Lo puedes intuir, te lo puedes imaginar, pero te lo voy a concretar en lo siguiente, en el siguiente titular. En Europa Press, en un meeting de ruta por la igualdad de estas rutas que se inventan cada 2 por 3 en el Partido Popular, no sé, algunas para intentar decir que el gobierno es ilegítimo, otras para decir que la amnistía termina con España y acaba con la nación, desintegra nuestra unidad nacional. Bueno, en fin, lo de siempre, que por cierto, ya se me ha olvidado un poco de la amnistía, que tan grave no sería si cuando tienen de repente un caso Coldo con el que hablar tanto, ya deja de ser importante la amnistía. Bueno, y dice lo siguiente. El Tellado. Mientras todos estábamos en casa porque había llegado una pandemia, desde el gobierno se lanzó una trama corrupta que pretendía cobrar comisiones mordidas para que un puñado de socialistas se beneficiasen de esa situación calamitosa. Y yo aquí le digo a Miguel Tellado, Miguel, yo no sabía que de repente el hermano de Isabel Díaz Ayuso era un puñado de socialistas, porque, o sea, tienes razón, en lo fundamental tienes razón aquí Miguel Tellado, ¿sí o no? Dice, mientras todos estamos en casa porque había llegado una pandemia, había unos sinvergüenzas que lanzaron una trama corrupta que pretendía cobrar comisiones vendiendo pues las materiales sanitarios en aquel momento para que, y aquí dice, unos socialistas se beneficiasen. Pero bueno, yo creo que trascendió un poco lo de los socialistas, yo creo que ni siquiera tienen calificativo ideológico los que hicieron esto, porque Koldo, o sea, por mucho que trabajase para el Partido Socialista, era un sinvergüenza, su ideología era ser un sinvergüenza con ganas de ganar pasta, exactamente lo mismo que el hermano de Ayuso en aquel momento. Pero ¿qué os decía yo al principio? Que si tenéis una competición con Miguel Tellado en ser hipócritas, estáis jodidos desde el primer momento, porque llama precisamente la atención. Bueno, yo alucino con que sea ahora cuando van a criticar que hubiese gente sacando comisiones en lo peor de la pandemia, pero cuando ocurrió con el hermano de Ayuso, fueron capaces de cargarse a su propio presidente por atreverse a decirlo. Es increíble. Y de ahí la hipocresía brutal de esto, que es como, si lo fundamental, Miguel, tienes razón, si es que había unos sinvergüenzas que estaban aprovechando aquel momento para hacerse de oro, pero es que es curioso que lo denunciéis ahora, en 2024, cuando llevamos años diciendo que lo que ocurrió en aquel momento con los comisionistas de los cojones, que cobraban un gran dinero cuando estaba muriendo gente cada día, es que lo dijo Pablo Casado, carajo, si es que nos repetimos más veces que el ajo. Nos repetimos, esto es terrible, esto es peor que un gazpacho caliente, pero es que parece que no se enteran e insisten en la hipocresía tremenda histórica de hacerse los más indignados del mundo, como con retraso, con 3 años de retraso, por una cosa que llevamos criticando desde el principio. Pero claro, eso los ilustra como los máximos y más perfectos hipócritas, que es decir, que solamente se indignan con que había gentuza cobrando comisiones cuando esa gentuza que cobra comisiones no lleva al mismo presidente que su propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces dicen que era un puñado de socialistas que se beneficiaron. Bueno, no, perdona. Hubo también un puñado de gente de derecha que se benefició. Es que, insisto, me da igual si son de derecha o de izquierda, son sinvergüenzas. Y aquí está la virtud del poder decir esto. Aquí está la virtud de la crítica a la corrupción. Que la gente, por lo general, la gente normal, es decir, la inmensa mayoría de los españoles, somos capaces, y lo hacemos, de hecho, de criticar la corrupción venga de donde venga. Y nos da igual si viene del Partido Socialista o del Partido Popular o de Perico Los Palotes, no da absolutamente lo mismo. La cosa es criticar a los sinvergüenzas que se aprovecharon de aquel momento. Y me da igual si se llama Koldo o si está amparado por Ábalos, que se le ha pedido la dimisión por fortuna, que si está hecho por el hermano de Ayuso y amparado por su propia hermana, que anda que no tenía otras 16 comunidades autónomas donde ir a ejercer su labor de comisionista con dinero y casualmente vino a acabar en la única que preside su hermana, que también es mala suerte, ¿no? Que dicen, no, porque es un reputado conseguidor de contratos en China. Bueno, y porque no tenía 16 otras comunidades autónomas donde vender esas mascarillas. Y precisamente, casualmente, solo las vende donde gobernaba su propia hermana. En fin, que es una hipocresía tremenda. Vamos a escuchar lo que dice aquí Miguel Tellado, aunque el resumen es este, y el resumen es hipocresía por los 4 costados, pero vamos a ver qué dice. La realidad es que mientras todos estábamos en casa, es que es imposible, tío. porque había llegado a nuestro país una pandemia,
Esperad un momento, o sea, 9 segundos y parece casi literalmente lo mismo que dijo Pablo Casado en aquella entrevista a la COPE por la cual se le acabó cortando la cabeza, que dijo, la cuestión es si es entendible, es que me lo sé hasta de memoria de las veces que lo hemos dicho, pero es que, oye, que no sé, que no les debe llegar a los del Partido Popular cuando decimos esto, que es de sentido común, no les debe llegar, y yo por eso estoy aquí al pie del cañón para volvérselo a repetir. Cuando dijo Pablo Casado, la cuestión es, más allá de si es legal o no es legal, si es entendible que cuando morían 700 personas al día en España, tú contratases con tu propio hermano por 300.000 euros por un contrato sanitario. Es eso. Es literalmente el mismo comienzo que está haciendo Miguel Tellado. Mientras estábamos en casa porque había llegado una pandemia... Desde el gobierno de España se lanzó una trama corrupta. Y aquí, claro, hablan de solamente el gobierno de España. Pero es que es agotador, porque solamente se ofenden así cuando es que, en fin, bueno, lo que he dicho ya, si es que, ¿para qué lo voy a repetir otra vez? Si es que es cansino esto ya. Pero es que de alguna manera no les llega, no se les mete en la cabeza, no se enteran. O si se enteran no tienen la poca vergüenza como para mirarse frente a un espejo y decir, pero me estoy dando un poco de asquito incluso a mí mismo, que digan eso, ¿sabes? Antes de seguir con el vídeo, este titular, que es de lo más infame, os lo prometo, que he visto en los últimos años. Es que es una cosa tremenda. Este de aquí es Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz de la comunidad, del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este alegre señor, este alegre y trajeado señor cuyo sueldo y cuyo prestigio político depende de que una señora llamada Isabel Díaz Ayuso haga así o haga así, porque básicamente es eso, igual que el destino de la mayor parte de gente del Partido Popular ahora mismo, igual que el destino que fue Pablo Casado, pero Ayuso hizo así en aquel momento, e igual que el destino de Feijóo, que en algún momento, ahora Ayuso está así, pero en algún momento hará así, también se irá a pique. Bueno, pues este humilde señor, insisto, dependiente de lo que diga Ayuso, sale en una entrevista para El Español y se atreve a decir lo siguiente, y esto es alucinante. El portavoz de Ayuso sobre el caso Koldo, que gente se lucrara cuando peor lo pasamos, es lamentable. Y yo estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del gobierno de Ayuso, yo estoy de acuerdo contigo. Que gente se lucrase cuando peor lo pasamos es lamentable. Cuando estábamos todos encerrados por la pandemia, cuando hacían falta más que nunca medidas sanitarias, cuando hacían falta mascarillas, cuando hacía falta material sanitario y había gente que se estaba lucrando cuando peor lo pasamos. Y es lamentable, claro que es lamentable. Solamente hay una cosa todavía más lamentable que eso, Miguel Ángel García, y es intentar esconder cuando se denunció exactamente lo mismo por parte de tu gobierno, que había una persona en concreto que se lucró también cuando peor lo estábamos pasando, porque que me digan si no, que alguien me explique qué es sacar una comisión de 300.000 euros de unas mascarillas con sobreprecio. Que alguien me explique qué es sacar esa pedazo de comisión. Cobrar solamente 30.000 euros por cada propuesta que presentabas, que era lo que hacía el hermano de Ayuso. 30.000 euros por cada una de las propuestas que presentaba. Da igual si se aceptaban o no, ¿eh? Eso es lo que cobraba de la empresa a la que intermedió, de la que fue comisionista. Eso no es lucrarse cuando peor estábamos pasando, o eso es una considerable y oportuna comisión por un trabajo bien. No, es una comisión completamente desmesurada que además le pones a un gobierno que preside casualmente tu propia hermana. Claro, después ahora se parapetan en decir, no, esto fue todo absolutamente legal. Bueno, fue legal porque en aquel momento los contratos de emergencia lo permitían. Cosas como esta, que se relajasen los controles y se pudiesen hacer barbaridades de estas como contratar con la propia comunidad autónoma que preside tu hermana, pero evidentemente no es moral. Y esto lo dijo hasta el propio presidente del Partido Popular. Bueno, y entonces Ayuso hizo cutucruc para abajo y se lo acabaron cargando. Pero que ahora de repente aparezca este mismo tipo, que insisto, su carrera y su dinero depende de lo que diga Ayuso, a decir que gente se lucrase es lamentable. ¿Y qué hizo el hermano de Ayuso? Es que es alucinante. O sea, es que este nivel de hipocresía es tan sonrojante que yo no sé ni cómo tratarlo ya. Es que lo hemos dicho tantas veces. Es tan humillante para los madrileños, para las madrileñas, para los españoles en general, que ahora se pongan tan dignos. Claro, porque se está hablando del caso Koldo, que insisto, es horrible de todas formas, pero es que no tienes ningún tipo de legitimidad moral, ni política, ni jurídica incluso, como para criticar lo que está pasando ahora. ¿Que es criticable? Claro que sí, y yo soy el primero que lo critica, teniendo lo que tienes tú en tu nevera, haciendo las cosas que se han hecho, justificando las cosas que se han justificado por parte de Ayuso, habiéndote cargado al propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Y es que es verdad que nos repetimos más que el ajo, sí. ¿Y qué? Es que hay que repetirlo las veces que haga falta, porque es ridículo que ahora estén de esta manera haciéndose los dignos de una manera tan lamentable. Que la gente se lucra cuando peor lo pasamos es lamentable. Y con este tipo
aquí con Miguel Tellado, mientras tanto diciendo, mientras todos estábamos en casa, pero qué relato cutre, que además nos habéis copiado de gente que nos enfadamos con lo que ocurrió en aquel momento, estáis reproduciendo, atreviéndose a reproducir, como si no fuésemos a deciros y a retrataros delante de todo el mundo diciendo, oye, pero tened un poco de vergüenza, por Dios, un poquito de vergüenza. Que pretendía cobrar comisiones mordidas para que un puñado de socialistas... Claro, es que aquí lo único que cambia es socialistas, porque podrías haber dicho, porque el hermanito de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, pero claro, como digas eso, igual también te cortas la cabeza a ti. Entonces, entiendo que tienes miedo, pero aquí un puñado de socialistas, bueno, si tú consideras que... Aquí el que se benefició, al fin y al cabo, es que ni siquiera son un puñado de socialistas. Es el sinvergüenza este, que por cierto fue indultado por el Partido Popular después de haberle pegado una paliza a un independentista. Por el Partido Popular de Aznar fue condecorado por la Guardia Civil, no sé qué, no sé cuántos. Este tipo, bueno, puedes decir que Koldo era un socialista, pero es que el resto son empresarios. Por ejemplo, la empresa, que al final la empresa la que hace todo esto, que se llama Soluciones de Gestión, es una empresa que fue condecorada el año pasado, en 2023, por el propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Quiero decir, no sé si son socialistas precisamente, pero el único socialista con carné, que ya ni siquiera lo tiene el carné, era Koldo. Pero el resto de socialistas, o sea, ¿qué mordías ha cobrado el resto de socialistas? ¿Ábalos ha cobrado algo? No. Se le ha pedido la dimisión por responsabilidad política, pero no cobró nada. Ahora están pidiendo la dimisión de Armengol, del expresidente de Canarias, pero tampoco por haber cobrado nada, por responsabilidad política en todo caso, pero no cobraron nada. Pero están diciendo que un puñado de socialistas se beneficiasen. ¿De qué se van a beneficiar? Se benefició uno en todo caso, Koldo, y ni siquiera era socialista ya, porque ni siquiera militaba, pero en cualquier caso... manda narices que solamente te enfades cuando dices que fue un puñado de socialistas y no cuando en lugar de un puñado de socialistas es el hermanísimo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se beneficiasen de esa situación calamitosa en la que se encontraba toda la sociedad española. En aquel momento el gobierno de España lanzó un lema que era "saldremos más fuertes". Se olvidaron de completarlo con una segunda frase. No tuvieron valor. Saldremos más fuertes, sí. Es que es malo, además. Es el portavoz de recordad que es el nuevo portavoz del Partido Popular. Intenta ser lírico, intenta ser poeta, pero le sale regular. Sobre todo porque rezuma la hipocresía por todos los lados. Abre la boca y se le ve desde lo lejos. Se le ve desde lejos la hipocresía que aparece por su... O sea, pero algunos a ver qué dice. Socialistas saldrían más ricos. Sí, ¿quién? O sea, es que yo de verdad no sé que el hermano Ayuso, no sabía que el hermano Ayuso era socialista ahora de repente. No, o sea, si hubiese sido socialista lo habría salido a criticar al momento, pero lo que hicisteis en lugar de eso fue cortarle la cabeza a Pablo Casado, evidentemente. Que es lo que trataron de hacer durante la pandemia. Mientras en España morían cientos de españoles al día... Es que es lo mismo que dijo Pablo, es que me toca las narices por eso, porque es lo mismo que dijo Pablo Casado, es lo mismo, es exactamente lo mismo. No tiene diferencia, es eso lo que dijo Pablo Casado. Cuando morían 700 personas al día, es entendible que contratases con tu propio hermano 300.000. Es lo que dijo Pablo Casado. Y lo está reproduciendo. Pero claro, como en lugar de señalar a quien lo hizo primero, que fue el Ayuso con su propio hermano. Es que imaginad que hubiese ocurrido esto con el propio hermano de algún miembro del gobierno. Imaginad que hubiese ocurrido esto con el hermano de Pedro Sánchez. O hubiese ocurrido con el hermano de Ábalos. No, ocurrió con un pringado, con un número 2 asqueroso, aprovechado como Koldo, que era este tipo asqueroso que se ha aprovechado de la pandemia. Ocurre con este tipo. Imaginad si hubiese ocurrido con... Y se ponen de esta manera. Imaginad que hubiese ocurrido con el hermano. Ah, no, por cierto, que ocurrió ya con un hermano, pero claro, como no era el Partido Socialista, como no era el hermano de Sánchez o el hermano de algún ministro socialista, era el hermano de Ayuso, pues entonces chitón. Y ahora están reproduciendo las mismas para... Es que manda narices. Pablo Casado debe estar en su casa agarrándose así diciendo no me lo puedo creer, qué cabrones, pero están utilizando las mismas frases y el mismo argumentario que se utilizó por parte de Pablo Casado, pero claro, intentando decir que esto solamente es un problema de los socialistas. Y evidentemente por eso después, cuando el Partido Socialista propone en el Congreso de los Diputados que se haga una comisión de investigación para ver qué ocurrió con las mascarillas, con la compra de mascarillas, pero en todo el Estado y con todos los casos, ellos dicen que no, que solamente quieren, que van a votar en contra. Dicen, básicamente, es que esto es muy fuerte. Dicen que solamente quieren una comisión en la que se investigue el caso Koldo. Bueno, que ya me llamen el caso Ábalos, el caso PSOE, no sé qué, pero solamente el caso que, tenga que ver con lo que ocurrió con los socialistas. Porque el resto, claro, no es corrupción si lo hace la derecha. No es corrupción si lo hace la derecha, es ADN, quería añadir. Algunos socialistas desde los gobiernos, desde el gobierno de España y desde gobiernos autonómicos, robaban a costa de la compra de mascarillas que además no cumplían los requisitos mínimos exigibles. Y en esta trama hay personas con nombres y apellidos señalados. No son 4 golfos socialistas que andaban por ahí, no. Son 4 golfos socialistas que además
estaban muy cerca del presidente del gobierno. Pero es que, además, es que está o sea, que el caso ya es suficientemente grave como para que atendamos a lo que ocurrió y lo critiquemos de verdad. Pero es que se está inventando cosas aquí. O sea, ¿qué está diciendo? Que había golfos socialistas alrededor del presidente que se enriquecieron. ¿Quién? Que lo diga si tiene información. Porque información parece que tiene, porque Koldo le mencionó a él también diciendo que Miguel Tellado podía mediar para que la demanda que le puso el gobierno de Francina Armengol por no haber conseguido la calidad que les habían pedido por las mascarillas intentase parar esa denuncia que le puso el gobierno de Francina Armengol, ahora que gobierna el Partido Popular en Baleares y que por cierto se paró. Igual debería estar un poco más preocupado por esto, pero ¿quiénes son esos que están alrededor de Pedro Sánchez? Que se han beneficiado, que han ganado dinero con esto. Porque igual estás patinando un poco aquí, ¿eh? Koldo evidentemente sacó pasta, pero ¿quiénes son el resto? No dices nombres, ¿no? Estamos hablando de un ministro de Transportes que además era secretario de organización de Ábalos. Está diciendo que Ábalos sacó mordidas de eso. Bueno, pues primero habría que demostrarlo, porque de momento en el sumario no ha aparecido. Del partido. Estamos hablando de otros ministros que colaboraban en la trama. Por ejemplo. Y estamos hablando de presidentes de comunidades autónomas. Por ejemplo. Gobernadas por el Partido. No lo bueno, me imagino que diría Armengol y Ángel Víctor Torres, pero no sacaron ni un solo duro de eso. Quiero decir, si te inventas la corrupción de un partido, tienes que inventártela bien. Sacaron dinero, pues explica cuánto dinero sacaron, cuál es la mordida que sacaron ellos. Que no sacaron, lo que pasa es que fueron engañados y les prometieron unas mascarillas de determinado tipo, de FFP2, y les llegaron unas que eran quirúrgicas solamente, que ni siquiera eran fake. Algunos medios han titulado mascarillas fake, no eran fake, funcionaban, pero no eran mascarillas FFP2, que son las que pidieron. Y por eso, pues Francina Armengol, por ejemplo, el 20 de marzo del 23 se pidió que les devolviesen 2,6 millones a esa empresa que, insisto, había sido condecorada por el vicepresidente Enrique Osorio y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues es lo que tuvo que hacer, ¿no? Pero bueno, en fin, que alucino. Situación calamitosa por un puñado de socialistas. Enhorabuena, porque hemos descubierto ahora aquí todos juntos que el hermano Ayuso era un puñado de socialistas.